Listo, entonces el día de hoy vamos a continuar en este ciclo de charlas pues, de glaucoma con un tema respecto pues como una medida objetiva de lo que es la función de la retina. Entonces en este caso vamos a hablar sobre el papel de la electroretinografía en glaucoma y la verdad vamos a dar pues como un brochazo de este campo que es grande y que está pues como en crecimiento por ahora, sobre todo pues en este área de la oftalmología. Entonces, vamos a hablar antes de enfocarnos en la utilidad pues, propia del electroretinograma, en definir algunas generalidades y unos conceptos frente a la evaluación electrofisiológica de la retina. Entonces, cuando hablamos de la revisión electrofisiológica, nos referimos, como estábamos diciendo entonces, al único método que es de forma objetiva y no invasivo y que nos da la información sobre el estado funcional de la retina y todas sus células pues, que la componen en sus capas. Esta va a ser entonces una herramienta que nos permite una evaluación de varios parámetros en función de la función de la retina y eh, que tiene entonces por separado o se enfoca más que todo en definir cómo está el estado de los fotorreceptores y células como las células bipolares y células ganglionares que nos dan pues como la mayor funcionalidad o nos definen pues como el daño en cuanto a una distribución pues difusa o localizada dentro de la misma retina. Entonces vamos a encontrar unos patrones que son compatibles con los daños propios de cada célula y también incluso nos pueden definir patrones que son de forma adquirida, hasta en algunos casos de forma hereditaria. Entonces, finalmente, no solo nos va a definir la función, sino también la conexión o la forma en que está pasando los potenciales eléctricos a través de los axones hacia el nervio óptico y nos define también un daño que puede estar relacionado con este mismo. Entonces, es una importante herramienta en la definición de la pérdida visual, sobre todo en una pérdida visual de origen desconocido, pero siempre teniendo en cuenta que este principio se va a contar solo como una herramienta adicional. Se debe estar acompañada siempre de una evaluación que debe ser psíquico y física previa a esta, porque pues los daños muchas veces son se captan de forma estructural o con funciones subjetivas que no requieren pues como la realización de este examen primariamente. Un poco pues como de la historia, nos remitimos desde 1849, cuando el doctor Emile Dubois es un médico fisiólogo que, de origen alemán que describió el potencial de acción nervioso y desarrolló entonces varias partes pues como de esta misma herramienta. Él fue el que desarrolló pues como la electrofisiología experimental y dentro de sus investigaciones descubrí la presencia pues, de un potencial eléctrico en el ojo. Inicialmente pues aplicó unos electrodos sobre la superficie posterior de una córnea de un pescado y ahí encontró pues que se encontraba un potencial o una conexión pues como eléctrica y definió que esa parte anterior tenía pues, esa parte anterior del ojo tenía un potencial que era de forma positivo y posteriormente se dieron cuenta ya haciendo exámenes en la zona posterior del ojo que era un potencial un poco más negativo. Más tarde, para 1877, De Guar demostró que el potencial podía ser registrado también al aplicar un electrodo de referencia sobre la piel directa del animal y que no era necesario pues como hacer exámenes invasivos en el ojo pues a la parte posterior. Para luego, entonces, en 1880, Holmgren logró definir el origen de ese potencial directamente de la retina y casi inmediatamente en trabajos pues Denguar y Matt Kernick reportaron un potencial de acción que era ocurrente y que se estimulaba con la iluminación, con la iluminación. Entonces se da una respuesta directamente proporcional a la intensidad de este estímulo. Entonces, para este mismo año, ellos continuaron con los avances en definir el origen puntual de estos estímulos, o sea, definir a qué nivel ya de la parte posterior del ojo, específicamente en la retina, se daban pues como las diferentes medidas o el potencial como se presentaba en los animales. Y se dieron cuenta que para cada animal existía una variabilidad en cuanto a estos mismos potenciales. No fue hasta 1924 que Kahn y Lowenstein reportaron el primer electroretinograma en humanos y con la necesidad pues o la desventaja
de tener que utilizar artefactos de muy difícil pues como aplicación a la práctica clínica. Entonces para entonces simplemente se hacían como estudios experimentales. Y ya no fue hasta 1933 y 1947 que se lideró el estudio de Granit, donde se vio pues como el mayor avance tecnológico y se logró definir el origen de estos componentes del electroretinograma que utilizamos hoy en día, y además se avanzó mucho pues como en la forma de tomar el examen y en los aparatos pues que vamos a ver un poquito más adelante que todavía siguen siendo un poco engorrosos. Pero finalmente nos concluyen pues que el origen de la medición del impulso está relacionado con una respuesta eléctrica secundaria a ese estímulo de luz que finalmente va a generar un cambio, así de forma pues como general se presenta un cambio en la concentración extracelular de potasio en las células gliales de la retina, y esto permite que cambie las polaridades y lo que vamos a registrar pues mediante los electrodos, y finalmente cada tipo de célula nos va a mostrar de forma pues como específica un patrón que va a tener pues respecto a la luz, y va a depender también entonces de la calidad de esa luz, de la cualidad de esa luz, la intensidad y el estado de adaptación del ojo, o sea, el estado si está en un estado escotópico o fotópico que nos genera pues una actividad mayor de una o la otra célula. Entonces, hasta el momento ya hemos pues como logrado pasar rápidamente por los grandes pasos que marcaron la historia de la creación de esta herramienta, que actualmente continúa pues como en crecimiento y en formulación pues como de protocolos. Ahora vamos a comenzar a hablar propiamente del electroretinograma convencional o de Ganzfeld, que básicamente consiste en un electroencefalograma que utiliza la estimulación del ojo con un solo flash, una sola luz a través de la pupila dilatada, y se miden entonces las respuestas de las células fotosensibles de forma pues como aglomerada en una sola respuesta. No se da pues como tan específico para cada una de estas células, y se utiliza un aparato pues o una herramienta que se llama el estimulador de Ganzfeld, que es el más comúnmente utilizado, que es este dispositivo que vemos ahí en la imagen. Entonces, como podemos ver, está diseñado con una esfera, con un agujero que está especialmente formado para recibir la cabeza del paciente y permitir generar el estado de adaptación, generar ahí dentro del aparato, pues el estado de luz que uno quiere para definir si vamos a empezar con la medición en un estado fotópico o escotópico. Cuando hablamos de fotópico es con luz, escotópico pues es a oscuras, y para luego vamos a pues con estos estados de adaptación, estimular con las diferentes luces, generar los estímulos y mirar pues como las respuestas en cada parte del examen, que vamos a ver más adelante. Entonces, en términos básicos, la toma de este examen debemos tener en cuenta que se hace pues como basado en un adecuado posicionamiento de estos electrodos. Existen varios tipos de electrodos que han ido pues como tratando de mejorar con el tiempo, sobre todo pues por lo invasivos que pueden ser, sobre todo pues a nivel de la superficie ocular, y de pronto molestos para el paciente, pero pues básicamente se basan en unos principios de pues tres electrodos. Entonces hay un electrodo activo, que van a ser los electrodos que van a estar en contacto directo con la superficie ocular, y estos son electrodos de amplificación que inmediatamente están generados con un material conductor que al estar en contacto con la piel y con la superficie ocular y pasa el estímulo, él va a potenciar ese estímulo, lo va a captar y va a ser el que genera pues como una respuesta visible para nosotros pues en los resultados. Eh, en este caso lo que estamos viendo aquí es un electrodo que se llama el ERG-JET, que es como de los últimos que ha salido, que tiene un anillo de oro que permite pues como la captación de los impulsos, viaja pues por el cable, y además lo importante de este lente de contacto pues que está adecuado de forma que la pupila sea visible para poder tener un adecuado posicionamiento y permitir una fijación cuando el paciente pues está ahí dentro de la cámara de Ganzfeld. Adicionalmente están los otros dos electrodos que ya vienen a ser el electrodo de referencia, que son los electrodos que se ponen en las regiones de los cantos laterales pues, de ambos ojos, y estos electrodos pues no son polarizables, y lo que hace es pues, tener como un potencial basal para permitir entonces el paso del potencial del activo, y
el electrodo a tierra que se pone en la frente, que normalmente o comúnmente en la frente, aunque se podría poner pues en cualquier parte del cuerpo, y este permite pues como ya generar pues como evitar que se haya eh, un paso de energía no deseado pues en el paciente. Bueno, entonces, antes de continuar con la realización del examen necesario, pues definamos como los componentes que vamos a encontrar en el trazado captado por el electrorretinograma convencional. Y a partir de pues como estos trazados y estas ondas que vamos a captar, vamos a definir pues como el origen posible de los mismos para tener la idea de qué información nos está brindando y dónde podemos encontrar pues como daños o alteraciones pues al del el electrorretinograma. Entonces empezamos con el orden de presentación pues como tal de las curvas. La primera curva que se presenta es la onda A. Entonces esta se va a presentar como una onda secundaria a esta estimulación de luz que se presenta de forma predominantemente negativa, ¿sí? Y esta es una representación de la hiperpolarización de los fotorreceptores y que principalmente se asocia a la actividad de los bastones, pero principalmente en estados escotópicos, o sea, tiene que haber un estado de adaptación escotópico para identificar este como la función directa de los bastones. Y ya cuando se asocia a estados fotópicos, se va a predominar también la medición de los bastones, pero se asocia a la participación de los conos proximales a estos bastones. La onda continua es la onda B, que se presenta como una onda positiva, alta, de alta amplitud, que tiene entonces un origen principal de la actividad despolarizante de las células bipolares y que también pueden tener cierta participación de las células de Müller. Posteriormente se identifica en algunos casos la presencia de una onda C que no es clínicamente significativa, pero es una onda que teóricamente representaría, pues se presenta como de una forma positiva y baja amplitud que representaría la hiperpolarización apical de la superficie del epitelio pigmentario. Tiene poca utilidad clínica y representa más que todo pues como una hiperestimulación en este caso del examen. Continuando con los otros componentes, entonces vamos a encontrar los potenciales oscilatorios. Entonces, en este caso, se presentan cuando se utiliza un estímulo de luz alto y consecuentemente aparecen ondas que van a ser de baja amplitud, de alta frecuencia y que se presentan durante la subida de la onda B, que normalmente entonces constan de unas 4 a 10 ondas y dependen de la variabilidad pues en la cantidad de estas ondas va a depender tanto del estímulo como de la especie de animal pues que estaríamos evaluando. En este caso para los humanos entonces sigue esa regla de 4 a 10 ondas y estas están presentes en las condiciones de adaptación fotópica y escotópica. Su formación entonces va a estar relacionada con la función de los conos y bastones, pero su origen real se considera que puede ser de la retina a nivel de la capa interna, la capa plexiforme interna y las células amacrinas. En cuanto a la utilidad clínica que se tiene para esta parte del examen, está en que esta curva o estas ondas están relacionadas con la presencia de alteraciones vasculares, o sea, de lesiones isquémicas, sobre todo oclusiones arteriales o retinopatías diabéticas, donde vamos a ver comprometido entonces el número y la amplitud de estas mismas ondas. Posteriormente, entonces, se presenta lo que es la respuesta fotópica o la respuesta flicker, que normalmente la dicen como 30 Hz flicker, que es un estímulo que se va a presentar de alta frecuencia y de alta intensidad, o sea que va a ser 30 estímulos por segundo y a 30 Hz, que ya es una alta intensidad de luz. Esta respuesta busca estimular entonces directamente los conos y así entonces de esa forma vamos a medir su funcionalidad de forma pues como más estricta y vamos a requerir entonces que se presenten unas ondas que van a ser amplias y que van a ser rápidas como una sierra. Cuando se presenta un retraso en el tiempo de la señal o de la difusión generalizada de estas ondas, vamos a ver entonces un daño de todos los conos o generalizado de los conos. En cambio, si hay una alteración no más en la amplitud y tiene unos picos normales y una frecuencia normal,
indican ya un daño pues de forma restrictiva y que puede ser ya posterior al receptor, al fotorreceptor. Ahora la onda, la respuesta fotópica negativa, que es una onda negativa, que vamos a ver que se presenta posterior a la caída de la onda B. Esta respuesta fotópica negativa es de gran importancia pues en este caso para nosotros porque se relaciona su origen a partir de las células ganglionares. Entonces, particularmente se establece que hay una relación de esta onda con la onda N95 que vamos a ver presente en un tipo de electroretinograma que se llama electroretinograma en patrón, que lo hemos representado aquí en la gráfica inferior. Y esta relación entre estos va a ser de importancia clínica como los mejores indicadores en la disfunción de células ganglionares, debido a que con un estímulo adecuado es fácil de evaluar ambas ondas y se presenta con una mayor pues como independencia, hablando de la fotópica negativa. Esta independencia a errores refractivos y a opacidad de medios le permiten un mejor desempeño frente a las ondas presentes como la P50 y la N95 en el electroretinograma patrón, que vamos a ver más adelante, que es como el gol estándar en estos casos. Ahora vamos a hablar un poquito de las mediciones de forma básica en cuanto a lo que queremos ver en cada una de estas ondas. Entonces se van a medir tres aspectos principales. Vamos a estar pendientes en cuanto a la amplitud que se debe tener para cada onda. En el caso de la onda A, se va a medir entonces la amplitud que está presente desde la base, desde el inicio pues del estímulo hasta el pico de la onda. Y para la onda B se va a medir desde el pico de la onda A hasta el pico de la onda B. Y así vamos a definir pues las amplitudes para estas dos. En los ojos sanos, lo importante es tener siempre una onda B que sea mayor a la onda A. Cuando se presenta de forma contraria, o sea, que encontramos una onda A que es mayor a la onda B, entonces vamos a definir que esto es un electroretinograma electronegativo. Y esto lo vamos a encontrar en relación con alteraciones genéticas, principalmente pues con las retinosquisis juveniles y la ceguera nocturna estacionaria. En cuanto al tiempo, ya toma una mayor importancia en la clínica la medición del tiempo de pico o lo que llamamos el tiempo implícito. Entonces, esos tiempos se miden desde el inicio del estímulo como tal hasta el pico de cada una de las ondas y vamos a entonces, normalmente se deben de presentar dos picos para la onda A, que normalmente van a estar el primer pico a los 15 milisegundos y el segundo pico a los 21 milisegundos. Y de aquí ya va a variar un poco para la onda B y se establece pues ya depende de como los valores poblacionales o de laboratorio. En cuanto finalmente ya lo que es la latencia la definimos entonces como el tiempo entre el inicio del estímulo y no los picos, sino los inicios de la respuesta como tal. Esta latencia no se tiene de cuenta, no se mide de forma pues como individual, no existe una latencia para cada una de las ondas, sino que es una latencia, se mide pues como el inicio del estímulo general. Y esto nos va a hablar pues como de la corriente o que la velocidad en que está ocurriendo pues como el paso pues de los estímulos. Bueno, entonces, luego de conocer rápidamente y a grandes rasgos, pues como los componentes y los orígenes de estos en el electroretinograma convencional, vamos a ver entonces parte pues como de los resultados en cuanto al protocolo establecido por la Sociedad Internacional de Electrofisiología Clínica y de la Visión, que son los que se encargan pues de estar constantemente generando guías y estándares unificados y de forma pues con la actualización continua para la toma del examen, con el fin de que, con el fin de lograr disminuir la variabilidad de los resultados y permitir que estos parámetros se forman pues como unificados y sean pues parámetros también de forma poblacional, o sea que tendríamos que aplicar estas guías para nosotros mismos. Entonces nos presentan un protocolo basado en el estado escotópico inicial. Entonces vamos a ver que hay un estado escotópico, una estado de adaptación que van a ser las primeras tres fases y posteriormente vamos a hacer dos fases en un estado fotópico. La primera fase del estado escotópico va a ser principalmente guiada hacia los bastones.
y posteriormente el estado fotópico va a estar centrado en la funcionalidad de los conos y va a ser en dos fases adicionales. Entonces, iniciando pues con este estado oscuro o escotópico, entonces se establece un tiempo de adaptación que son 20 minutos de oscuridad y luego se van a iniciar entonces en las siguientes fases. Entonces, la primera fase es la primera gráfica que vemos desde arriba hacia abajo y en esta primera fase se va a hablar solamente el estímulo de los bastones con un estado de adaptación oscuro. Entonces aquí se va a utilizar una fuerza de luz de 1,0.01 Hz y desde donde vamos a identificar que lo normal es solamente encontrar la presencia de una onda B y quizás puede haber un esbozo de una onda A, pero no se va a encontrar pues como lo común. Esta respuesta que vamos a estar midiendo aquí es la respuesta de las células bipolares que salen a partir de estos bastones. Posteriormente, se pasaría ya a generar, bajo ese mismo estado de adaptación, un estímulo que sea mixto, un estímulo que va a ser enfocado hacia lograr una respuesta de los bastones y los conos continuos a estos. Entonces, se va a hacer un estímulo de luz con una luz de unos 3 Hz, vamos a pasar de 0,01 Hz a 3 Hz para generar entonces una condición, un estímulo fotópico en condiciones escotópicas y vamos a ver que se presentan ambas ondas. Se va a presentar la onda A y la onda B, que característicamente entonces vamos a ver la presencia de esos dos picos que estábamos mencionando en la onda A y aquí es donde podemos encontrar posteriormente la presencia de la onda fotópica, de la respuesta fotópica negativa, que va a requerir unos parámetros adicionales para poder magnificar su evaluación. Entonces, algunas guías recomiendan en este punto realizar una fase adicional. Adicionalmente, pues a este estímulo de 3 Hz, generar un estímulo de 10 Hz para lograr diferenciar anormalidades en los fotorreceptores frente a respuestas de la retina interna. Y en este caso se presenta pues como electroretinogramas electronegativos y vamos a pues encontrar ya como la disfunción directamente respecto a esta retina interna. Pero este paso adicional no está estipulado pues la Sociedad Internacional de Electrofisiología, por lo tanto entonces no se tiene pues por ahora como establecido. De acá seguiría el paso 3. Entonces aquí vamos a realizar la función de los potenciales oscilatorios que habíamos mencionado anteriormente, que como teníamos en cuenta, están hablando entonces de alteraciones de origen vascular y mirar si hay daños pues como con presencia de isquemia. Posteriormente ya comenzaríamos las últimas dos fases que serían las condiciones fotópicas. Entonces en este caso se genera un aumento de la luz, se deja un estímulo de esa luz por 10 minutos y se va a pasar entonces a doblar la función de los conos. Y en este caso se va a generar de nuevo con un estímulo de 3 Hz, donde veremos pues la aparición de una onda A que va a estar relacionada pues solamente con la medición de los conos. Vemos que va a ser una onda muy más pequeña y posteriormente se va a presentar una onda beta que va a ser solo de los conos y de las células pues bipolares asociadas a esto. Y finalmente ya pasamos al quinto pues como estímulo que va a ser entonces el flicker test que estábamos hablando que es de alta frecuencia y alta luminosidad y ese es el estímulo más sensible para evaluar la función de los conos. Entonces, para comparar pues como los hallazgos de estos gráficas que vemos en un ojo normal, quise traer pues como la representación en comparación con un ojo patológico, en este caso pues como la retinitis pigmentosa, en este caso avanzada, que es como la enfermedad pues reina para la evaluación con el electroretinograma. Entonces se relaciona esta enfermedad con atrofia pues de los conos y los bastones y vamos a ver cómo en cada uno de los pasos se ve pues una alteración de las amplitudes y pues finalmente no se identifican algunas de las curvas. Entonces vemos como la curva inicial no hay ninguna actividad en las condiciones escotópicas, entonces vemos cómo se está alterando directamente la presencia de los estímulos de los bastones y finalmente cuando ya pasamos a las fases fotópicas vemos algunos esbozos o algunos estímulos pues como residuales de la presencia pues como de alguna actividad de los conos, pero ya
podríamos decir que esta retina pues tiene una atrofia casi que generalizada. Entonces así es como vamos a ver los cambios en las amplitudes y los cambios en las diferentes ondas que nos van a hablar entonces de a qué nivel está más afectado que otro, pero finalmente pues todavía nos deja pues como muchas dudas en este caso para el electroretinograma convencional. Entonces para eso, ya habiendo dado pues como una mirada de este tipo de electroretinograma, traemos pues como otro tipo que es el electroretinograma en patrón. Entonces, este retinograma en patrón es mucho más importante pues en este caso, hablando pues en cuanto al área del glaucoma, sobre todo pues para práctica clínica, porque finalmente este nos va a dar una evaluación más puntual de las células retinales y en este caso se va a enfocar un poco más a dar información sobre el estímulo de células ganglionares y como requiere una fijación va a estar también dando entonces como la información respecto a al área macular como tal eh, pues que finalmente esta, no se genera, pues esta información macular no se genera de forma tan precisa en el electrocardiograma convencional. Entonces, este examen en patrón se basa en una estimulación mediante una cuadrícula que vamos a ver aquí como de cuadritos blancos y negros bien definidos que van a existir en 6 diferentes patrones que van a ir alternando con una frecuencia específica y finalmente van a generar la respuesta eléctrica a nivel retinal y va a estar asociada pues con esa fijación central. De lo cual entonces nos va a presentar esta siguiente gráfica que es parecida pues a lo que estamos viendo en el electrocardiograma convencional, pero en este caso existen otras curvas de medición. De entrada es importante tener en cuenta que se presentan pues 3 curvas teóricas, que es la N35, la P50 y la N95, pero en la práctica clínica solo es de importancia la utilidad pues de la P50 y la N95. Entonces, normalmente las respuestas que se presentan pues bajo estos estímulos son un poquito bajas. Entonces, en un ojo sano la P50 va a estar siempre entre unos 2 o 4 milivoltios y la N95 va a estar en 1 o 2 microvoltios más alta, por lo cual se va a generar una dificultad en el examen y se requieren de herramientas pues de amplificación para la medición de estas mismas. Entonces, se considera que la P50 va a representar la función de la mácula directamente y la N95 se va a asociar a la función del nervio óptico. En cuanto a las células ganglionares, va a existir aquí un punto pues como de diferencia en el cual se tiene en cuenta que la P50 representa la actividad de entrada o el input de estas células ganglionares, mientras que la N95 va a hablar sobre la actividad de salida o el output de esta misma célula. Entonces, finalmente debemos concluir que con una preservación de una P55, pero con una alteración de la N95, vamos a hablar de un daño directamente sobre estas células ganglionares. Eh, ya vamos a hablar también entonces de las bases del electroretinograma multifocal, que es otra forma pues como de otro tipo de examen que nos va a ayudar pues como a la medición más focalizada de los estímulos o los impulsos en las diferentes células. Es importante mencionar ahora que el electroretinograma convencional requiere de un mínimo daño de células de un 50% de los fotorreceptores para poder generar una disminución significativa en las amplitudes de los potenciales. Entonces se creó esta herramienta del electrocardiograma multifocal que va a hablar directamente del estímulo foveal para el diagnóstico de enfermedades pues, de la retina, primariamente en el polo posterior en áreas de 3 grados iniciales. Luego se creó, se hizo pues como una mejora de este electroelectrocardiograma multifocal mediante la mejora de sus estímulos y análisis matemáticos que nos permiten lograr como una examinación topográfica de un área mucho mayor. Pasaron de 3 grados a unos 50, 60 grados sobre la retina. Entonces, se define como un examen con la finalidad de evaluar también la función macular y principalmente la función de los conos, a diferencia pues del electrocardiograma en patrón, que hablaba más que todo de las células ganglionares. La metodología para la realización de este examen básicamente entonces usa estímulos en patrones especiales
que constan de unos 61 a 103 hexágonos que están en blanco y negro. Pueden ser hasta 200 hexágonos, pero ya eso se usan más que todo es para exámenes experimentales. La disposición de estos hexágonos, como vemos, tienen una relación que es o una distribución inversamente proporcional a la concentración de los conos en cuanto al tamaño de los hexágonos. Entonces vamos a ver que donde hay más conos a nivel podal son más pequeños los hexágonos y a medida que se van hacia la periferia van haciendo de tamaños más grandes. ¿Con el fin de qué? Con el fin de generar mayor amplitud de las curvas centrales y que se puedan medir de forma independiente y que no quede pues como una medición demasiado generalizada. De igual forma, entonces estos hexágonos van a cambiar en sus patrones de colores blancos y negros y viceversa, de forma casi aleatoria, y finalmente el estímulo como tal está ligado pues a la presencia de los hexágonos blancos. Los hexágonos negros podríamos decir que son como estados de off para la medición. Y de acá nos van a salir varias representaciones pues, o resultados. Entonces, actualmente contamos con tres gráficas principales que nos muestran pues como los resultados obtenidos. Inicialmente tenemos el conjunto de trazos que vemos aquí arriba a la derecha. Eh, este conjunto de pequeños trazos del electroretinograma corresponden a cada hexágono y nos ofrecen la información de forma similar a un campo visual. Es importante entender que cada uno de estos son representativos, o sea, que estos potenciales que vemos aquí no son trazos directos de medición, pues como de los potenciales obtenidos de cada área, sino que son sumas matemáticas de los estímulos, pues que toca cada uno de estos hexágonos durante el examen. Entonces vemos cómo estas áreas de trazos se presentan con sus amplitudes menores. En este caso se ve que hay un esbozo de amplitudes mucho menores en el punto ciego como tal, de donde estaría presente el nervio óptico. Teóricamente no debería haber estímulo en esta parte del punto ciego, pero debido a que como son hexágonos conjuntos y que tocan varias áreas, todavía se logra presentar un poco de respuesta, pero son de las áreas continuas a este nervio óptico. La importancia de esta presencia de estas amplitudes más bajas es que nos representa pues un área de fijación central de forma adecuada y ya vemos que los potenciales ligados pues o al centro que ya estarían pues como en el área macular tienden a tener unas amplitudes que van a ser de forma más rápida, más alta. Eh, ya a partir de esto se presenta otra forma de presentación que es la presentación en anillo. Y esta presentación en anillo es la que vemos en estas gráficas y hablamos en anillos porque nos van a representar varias ondas empezando desde arriba hacia abajo que están dispuestas en orden concéntrico desde el centro hacia afuera y nos representan el promedio de los potenciales de área compartida de todos los hexágonos. O sea, de esta área central nos saca la primera gráfica y a medida que va aumentando los círculos hacia la periferia, va presentando las siguientes gráficas. Y lo normal es que se presente de esta forma, en la cual vamos a ver que las amplitudes son mucho más amplias y mucho más grandes en las zonas centrales y hacia la periferia va a ir disminuyendo. Y finalmente nos presentan esta forma en 3D, que es la que vemos aquí arriba a la izquierda, que nos va a hablar entonces del potencial de cada hexágono y en una paleta de colores como hemos manejado, pues como digamos con el OCT, y una disposición en tercera dimensión para cada potencia. Entonces, a medida que está más alto el pico, es mayor la potencia y en colores más cálidos también. Entonces, vemos como un ojo normal tendría una distribución como esta montaña con un pico central que representa pues el potencial foveal y va decreciendo pues hacia la periferia. Aunque la recomendación de esta presentación en 3D es siempre acompañarlo con el mapa de trazos, sobre todo para definir que haya una adecuada fijación. Entonces, aquí pues como para traer a comparar los resultados en estos, vamos a ver a modo de ejemplo pues los plots, o sea, estas gráficas que vimos en un electroretinograma multifocal en un paciente también con una retinitis pigmentosa. Entonces, de entrada vemos como el mapa de trazos nos presenta una disminución de las amplitudes de las ondas periféricas con respecto a las ondas centrales.
Entonces nos habla de que hay unos potenciales subnormales en estos anillos externos y entonces aquí cobra la importancia de revisar pues como el mapa de anillos donde vamos a ver cómo esto corresponde en que las gráficas de las zonas centrales tienen buena amplitud y ya cuando llegamos más o menos al cuarto o quinto anillo vemos como prácticamente ya no existe pues como ninguna respuesta en estos anillos externos, que concuerda con el mapa en 3D, donde se ve entonces como hay una depresión casi que de los estímulos periféricos y el potencial central pues todavía se conserva un poco con respecto pues a la respuesta. Aquí también entonces nos comparan todo este electroretinograma multifocal con la parte subjetiva de este paciente en el cual pues nos traen como el resultado del campo visual que es concordante con los hallazgos pues objetivos encontrados en el programa multifocal. Entonces vemos como existe pues una muy buena correlación entre las amplitudes o sea, la funcionalidad de las células y la parte subjetiva pues para estos pacientes. Entonces, ahí vimos como rápidamente lo que es los diferentes tipos de electrocardiograma, los principales, pues, y los que más se están utilizando ahora, pues, como el glaucoma. Y vamos a hablar ya la relación entre estos y el electrocardiograma, pues, principalmente en patrón, que es el que se ha visto, pues, como en mayor relación en esta área de la oftalmología. Entonces, eh, vamos a entrar a determinar la utilidad y el desempeño de los mismos. Entonces, en la presente revisión nos muestran estudios entre el 2014 y 2019 donde se correlacionaban la utilización de los diferentes tipos de electroretinograma y en relación pues con el glaucoma. Entonces, en general podemos concluir que el más utilizado ha sido el PERC y el más estudiado también ha sido pues el electrocardiograma en patrón que tiene una mejor correlación, como habíamos visto, con los daños de las células ganglionares y la pérdida de fibras retinales. Asimismo, entra en cuestión la utilidad del electrocardiograma multifocal y la respuesta fotópica negativa, que de los cuales son los que más se han estudiado también y han mostrado pues como alguna relación en el estudio clínico de nuestros pacientes. Entonces, estas sensibilidades y especificidades para cada uno de los exámenes básicamente se basan o se reflejan es en el electrocardiograma en patrón, que es el primero pues que vamos a revisar, que es como decir entre comillas el gol estándar en este caso en glaucoma. Entonces, para hablar del electrocardiograma en patrón en glaucoma, entonces como ya habíamos mencionado, las bases de este mismo está orientado pues a la evaluación de las células ganglionares. Entonces, el papel de este examen cobra una importancia como método objetivo en la evaluación de los pacientes con hipertensión ocular y con glaucoma. Las alteraciones tempranas con respecto a la perimetría, que es pues, o el campo visual, se ha visto que tienen una identificación de alteraciones en un 50% de los pacientes con sospecha en glaucoma y que las perimetrías están normales. Y vamos a ver más adelante cómo se relacionan estos dos exámenes, cómo la perimetría entonces puede estar normal y el electrocardiograma mostrar alteración, qué significa eso y cómo puede ser de forma pues contraria. Entonces, asimismo se ha logrado una relación entre los cambios que se presentan de presiones intraoculares y las amplitudes de los electroretinogramas, que ya discutiremos a continuación. Y además, entonces, se tiene una relación con el seguimiento y la optimización de las metas de tratamiento, en relación con qué relación, pues, con estos cambios presentes en la presión intraocular. Entonces, es importante mencionar aspectos encontrados en los pacientes normales con este electrocardiograma en patrón, como lo son la edad, en la cual entonces se encuentra una relación que es inversamente proporcional respecto a la amplitud y las latencias. Entonces, en este caso, a mayor edad, las amplitudes de los resultados y las latencias de los resultados de estos electrocardiogramas tienden a disminuir. Estos cambios están relacionados con pérdidas neuronales y se tiene mucha relación pues como con la reducción de la luminancia retinal asociado pues a la miosis senil, que se entiende pues como la disminución de las fibras del iris que genera pues una miosis constante en los pacientes y esta reducción de la luz y la reducción del contraste de las imágenes secundario a las cataratas y otras opacidades de medios va a generar entonces estos cambios
digamos que fisiológicos, de las amplitudes y las latencias que se deben tener en cuenta. En cuanto a los pacientes con glaucoma temprano, se tiene una gran utilidad en definir si existe la presencia de excavaciones aumentadas patológicas y sacar de la duda si existe una excavación fisiológica. Entonces, se requiere de tener una respuesta objetiva para definir estos dos. Entonces, aquí es donde el papel del electrocardiograma patrón nos trae la ayuda en definir esa normalidad en cuanto a las amplitudes y relación de las células ganglionares y definir si existe un daño o no. Esta amplitud se disminuye en presencia nomás de las alteraciones patológicas y se potencia este hallazgo cuando se asocia a la presentación de defectos que se encuentran en la perimetría. O sea, a medida que encontramos excavaciones con algunos defectos difusos o inespecíficos de la perimetría, se relaciona con mayor identificación de alteraciones en el retinograma en patrón y definir entonces que existe un daño como tal en estas excavaciones. También las excavaciones por aumento progresivo y los pacientes que tienen pues como edades avanzadas se van a relacionar con mayores presentaciones pues como de daños o mayor como factores de riesgo para presentar una alteración en los patrones del electrocardiograma en patrón y que va a estar de forma mucho más pronunciada con sus pares en edades en los pacientes normales al generar pues como estos factores anteriores. Podemos ir concluyendo entonces que la utilidad del electroretinograma en patrón o el potencial de este examen es finalmente definir la aparición o la progresión de la enfermedad o muchas veces pues ambas cosas en el caso de los glaucomas, sobre todo los glaucomas de inicio temprano. Hablando pues entonces de la relación entre este electroencefalograma en patrón y la perimetría, teniendo en cuenta lo que estábamos hablando previamente, se debe evaluar, pues tenemos que poner en competencia, digamos, el gol estándar en glaucoma, que es la perimetría, versus entonces el gol estándar entre el electroencefalograma en patrón, para medir la función visual subjetiva y compararlo con la objetiva en este caso. Entonces, de entrada, es importante tener en cuenta que ambos exámenes evalúan diferentes aspectos de la visión. Por lo tanto, podemos encontrar lo que hemos mencionado, resultados disociados, en particular en los estados tempranos. Entonces, en el electrocardiograma en patrón, vamos a encontrar que se evalúa de forma directa y objetiva la actividad eléctrica de estas células ganglionares de la retina central, más que todo, más o menos el 40% o más de la población de células ganglionares retinales. Y esto lo hace en respuesta a un estímulo supraumbral, como estábamos exponiendo, en la y una reevaluación de la respuesta en masa de estas células ganglionares. En cambio, la perimetría va a evaluar la respuesta de forma subjetiva y focal de varios estímulos cubriendo la región central y periférica, por lo tanto depende más de la función de las células ganglionares y también de otros factores postretinales, más que todo, de toda la vía visual y a nivel cortical, que por lo tanto puede existir aquí una diferencia en la medición porque pueden exacerbar o pueden enmascarar los daños de las células granulares como tal. Entonces, esta diferencia entre la objetividad del electrocardiograma patrón con la perimetría, teóricamente le daría pues como una ventaja al patrón. Entonces, es común encontrar alteraciones del electrocardiograma en patrón sin déficit perimétricos. Y esto va a estar asociado a campos más que todo centrales y en pacientes con hipertensión ocular, sospecha de glaucoma y glaucoma como tal de inicio temprano. Entonces, finalmente, esta alteración significaría una disfunción generalizada de las células ganglionares o la pérdida de las mismas. Por lo tanto, el presentarse, al presentarse daño del electrocardiograma patrón antes del perimétrico, define como un factor predictor de una posible pérdida visual a futuro. Vemos entonces como esta relación entre uno y lo otro puede generar entonces como una disociación en lo que estábamos pensando previamente o lo que se opina es que hay un daño primero estructural para después ocurrir un daño funcional. En este caso estamos viendo que pasa lo contrario. Ahora, ¿qué pasa si se presenta un defecto periférico en el campo visual, pero
en este caso el electrocardiograma en patrón se va a encontrar de forma normal, como estábamos viendo según la evaluación de cada uno de los exámenes. Entonces, la perimetría va a detectar esas áreas periféricas y una pérdida focal del campo, pero de igual forma presenta las células ganglionares conservadas en su mayoría, lo cual significa que puede presentarse un electroretinograma en patrón normal, porque la medición pues, central va a estar sin alteración debido a su campo pues, de medida. Por lo tanto, se debe tener en cuenta que hasta el 30% de los pacientes que presentan alteraciones del campo visual de forma confirmada o compatible con glaucoma pueden presentar un electroretinograma en patrón normal. Otra advertencia estaría pues asociada a los pacientes en estadios tempranos, que pueden presentar unos falsos negativos. Entonces, en este caso, los falsos negativos se deben más que todo a la relación entre la variabilidad de la cantidad de células ganglionares que existen entre los pacientes. Sabemos que pueden existir entre unos 700 a 1.200.000, hasta hay reportes de 1.800.000.000 de células, por lo cual se espera que exista una variabilidad en las amplitudes de esos potenciales registrados. Entonces, en este caso, sería importante definir las bases como poblacionales de las potenciales de estas células ganglionares para poder definir los intervalos de tolerancia o los umbrales en los cuales podemos definir que hay una disminución de las amplitudes para estos pacientes. Otra explicación de los falsos negativos nos lleva a pensar en el mecanismo de daño de estas células ganglionares de las diferentes formas pues, que están relacionadas. Entonces, cuando se presentan daños del campo visual de forma más difusa, se considera que estos daños más que todo están relacionados con alteraciones de la presión, o sea, que esas células son daños dependientes de presión y que llevan a una disfunción axonal difusa y progresivo, con un aumento pues progresivo y una alteración de la excavación de este nervio óptico consecuente. Es aquí entonces donde comúnmente encontramos pacientes con alteraciones anatómicas, pero con campos visuales no compatibles o que van a estar normales, y en esto, pues por la captación misma del examen, y en estos casos, como el electrocardiograma en patrón puede fijar más fácilmente estas células centrales, identificarlas así están difusas, vamos a ver entonces anormalidades que nos van a reflejar esa disfunción. Pero en contraste con esto, ante la presencia de un daño localizado del campo visual, que muestran un área celular que puede representar una muerte, un área que tenga una alteración que no sea dependiente de presión, sino alteraciones propias de la célula que generen una muerte celular acelerada, se considera que existe algo más allá de esta dependencia entonces de presión. Quizás alteraciones vasculares o factores neurotóxicos que llevan a la presencia de escotomas densos y focalizados en el campo visual, pero que en el electroretinograma en patrón no se va a ver pues como registrado, porque entonces van a existir las células ganglionares que no van a estar en ese foco funcionantes y que van a generar un registro final pues sobre el patrón, y no va a haber pues como la alteración tan global que vamos a encontrar en esto. Asociado a esto también están los falsos positivos que se presentan en relación de estos dos exámenes. Los falsos positivos del electrocardiograma patrón están muy relacionados con las alteraciones que finalmente logren reducir la visión, que generen un daño solar directo y que están en relación con casi todas las patologías relacionadas con la edad. Entonces, la mayoría de pacientes que encontramos pues en el área del glaucoma son pacientes de altas edades, por lo tanto, es aquí donde encontramos una de las principales limitaciones en la aplicación clínica del electrocardiograma patrón, ya que en estos pacientes se va a ver comprometido pues como la valoración y la respuesta final y objetiva del examen. Ahora vamos a hablar en cuanto a la relación que existe entre este electrocardiograma en patrón y la presión intraocular. Entonces, la relación se va a ver directamente entre la amplitud y la presión intraocular, establecida pues que refleja una cantidad total de la actividad electrofisiológica de esas células ganglionares. Una reducción de la amplitud puede estar relacionado pues con una pérdida celular o una disminución de esa función eléctrica. Y esta última disminución de la función eléctrica
puede demostrarse en esta relación con la presión intraocular. Entonces, para reflejar esta relación, quise traer pues como este estudio en el cual ellos trataron de reclutar 24 pacientes entre glaucoma preperimétrico y glaucoma primario de ángulo agudo, y lo que hicieron fue iniciar un tratamiento, una terapia con Ganfor, que es bimatroprost y timolol, por un mes, cada 24 horas. Entonces hicieron una medición de la presión antes y después de la terapia, y además hicieron una medición de los parámetros del electrocardiograma patrón antes y después de la terapia, durante ese tiempo de seguimiento, y posteriormente midieron entonces los valores de la PIO, los cambios que se presentaron en general para estos pacientes, los picos de tiempo y amplitud de la P50 y de la P95 de estos electroretinogramas. Entonces, después de la terapia se presentaron varios resultados representados en estas tablas. Entonces, con respecto a los cambios más significativos, vemos que la presión intraocular de estos pacientes para la primera medida y la segunda medida hubo un cambio pues significativo, y en general se presentó una disminución de un 30% del promedio de la presión para estos pacientes. Y en cuanto a las ondas presentes en el electroretinograma, vemos pues como nos dan de modo de representación los cambios que ocurrieron, y es que respecto a la onda P50 y la amplitud de la onda P95 hubo un aumento de más del 70% en todos los ojos evaluados, y en promedio para la P50 el aumento de la amplitud fue de un 28% y para la P95 fue de un 38%, que finalmente nos lo representan pues en esta gráfica, donde vemos como la amplitud. Valentín, Hola, N95, N95. N95, sí, de la N95. Y vemos como entonces en la gráfica nos representan pues cómo hubo el cambio de la amplitud de posterior a la terapia versus previo a la terapia. Vemos como las amplitudes de la N50 y la P95 y la N95 presenta pues como un aumento que está en relación pues con el tratamiento. A pesar del éxito de estos estudios, pues finalmente las limitaciones que ellos nos ofrecen y que pues uno evalúa, es que faltan estudios un poco más grandes que de verdad confirmen y establezcan, y quizás en periodos de tiempos más largos de tratamiento, para establecer bien un umbral en el cual se considere una mejoría de la función celular y por ende una disminución de la progresión de glaucoma asociada a todas las posibles estrategias terapéuticas, porque en este caso, pues para este estudio, el umbral para ellos fue disminuir la presión en por lo menos un 30%, y hay otros estudios que ofrecen un rango, digamos, entre un 20 y un 30% en la disminución para poder pues tener como los mismos resultados. Entonces, como mencionábamos previamente, frente a la relación entre el campo visual y estos cambios de presión y mejoría en el patrón, pueden no estar en concordancia con el campo visual, pero sí se ha demostrado que en pacientes con campos visuales de compromisos más severos, los cambios en este electrocardiograma patrón tienden a ser más mínimos, lo cual se considera que estaría entonces representando una población celular que ya está en apoptosis, que ya está en una muerte celular y que no hay forma pues como de que mejore esta disfunción, que mejore pues su función, y la población de células que está en disfunción, que puedan retornar entonces a un estado funcional previo. Por lo tanto, podemos considerar que las disfunciones de las células ganglionares preceden a la muerte celular. Entonces, como veníamos mencionando, vamos a ir en contra de la opinión actual de que se considera que los daños estructurales finalmente pues, van precediendo a la aparición de las disfunciones visuales mediante la medición objetiva con la mediante la disfunción subjetiva con la perimetría estándar, y en este caso con la medición objetiva podemos ver que la disfunción ocurre pues en estadios anteriores. Ahora pasamos a hablar del electroretinograma multifocal. Debemos recordar que esta técnica permite una evaluación simultánea de los fotorreceptores y las células bipolares. Entonces, mediante el estímulo realizado de estos múltiples hexágonos, eh, vamos a encontrar que los estudios en relación con este tipo de examen se han centrado en definir la evaluación de la relación estructural y funcional comparando el multifocal con el OCT y los campos visuales estándar, con resultados que muestran una mejoría de evaluación al combinar las tres herramientas. Sin embargo, no existe una superioridad significativa
entre el uso de estas tres herramientas y lo que usamos comúnmente, que es tradicionalmente el OCT y la perimetría estándar. Pero sí existe una ventaja, sobre todo en el caso de daños centrales de retina, respecto a la detección temprana en comparación con el campo visual. Hay que tener en cuenta que para estos estudios que se enfocan en glaucoma, la gran mayoría han realizado protocolos modificados de este electrocardiograma multifocal eh, con el fin de potenciar el poder diagnóstico. Entonces, por ejemplo, la aplicación de modelos matemáticos, como es el caso de la transformación de ondas, obtenidas para potenciar los diferentes alteraciones presentes en las células ganglionares y fotorreceptores. Entonces, ellos usan estos modelos matemáticos que a simple vista no nos ofrecerían, las curvas no nos ofrecerían pues como una diferenciación entre estas poblaciones celulares, y con estos modelos lo que tratan es traer el diagnóstico enfocado con mayor sensibilidad y especificidad hacia las células ganglionales. Eh, a pesar de esto, pues por la misma motivación que existe, por la misma alteración que existe en los múltiples exámenes, hay una variabilidad en la toma y en la respuesta y en los resultados de estas herramientas. Entonces, se tiene que definir un protocolo estandarizado también para la realización de estos electrocardiograma multifocales, con el fin de realizarlo pues en el glaucoma y realizar una aplicación a nivel local. A pesar de esto, se tienen pues como exámenes como este que estábamos mencionando, que es el Wavelet, que estas ondas, pues con estos modelos matemáticos, tienen unas buenas sensibilidades y unas especificidades que igualmente no tienen pues por ahora la superioridad comparada con los campos visuales. Y finalmente, en cuanto a la respuesta fotópica negativa, esta onda es la onda final del electrocardiograma convencional, la cual registramos pues en las condiciones fotópicas y representan esa defección entonces negativa que se cuenta posterior a la onda B. Esta es fundamentalmente dependiente de las células ganglionares y adicionalmente tiene un papel relacionado con conos y bastones, con conos y células bipolares. La ventaja que se ha presentado sobre la evaluación con este componente del electroencefalograma versus el patrón es la independencia que hemos mencionado, los errores refractivos, la opacidad de medios y el control, pues, como de la misma fijación que se requiere para el electroencefalograma en patrón. Existen pocos estudios en relación con este modelo, pero se han encontrado que ante una disminución de la amplitud y en relación con las sospechas de glaucoma, y asimismo en correlación con el grosor o complejo de células ganglionares centrales y periféricas en los glaucomas tempranos y avanzados, ha tenido pues como muy buen desempeño y requieren pues como estudios adicionales. Para esto quise traer ese estudio que tratan de comparar el patrón con nuevas opciones como la respuesta fotópica negativa y asimismo con el OCT, como para relacionar las alteraciones funcionales con las relaciones estructurales y definir su desempeño en el caso de cada uno de los pacientes, pues más que todo de glaucomas tempranos, hipertensos y pacientes pues con sospecha de glaucoma. Esto fue un estudio pues creo que que hicieron de 34 pacientes entre hipertensos, sospechas de glaucoma y glaucoma temprano, y unos controles pues de la misma edad. Se analizaron entonces varios aspectos, se analizó la P50, la N95 del patrón, las amplitudes presentes en esta respuesta fotópica negativa, y con todo esto se hizo una comparación con el grosor de células ganglionares y las capas de fibras de la retina. Entonces, esto es pues como un resumen de algún paciente que nos muestra pues cómo se hizo las comparaciones, se hizo la realización del comparación entre los controles y un paciente con sospecha de glaucoma, y vemos de entrada pues como hay una alteración, el electrocardiograma en patrón en estos dos pacientes, y cómo también se presenta pues como una alteración en la capa de fibras de células, la capa de fibras retinales en estos pacientes. Entonces, las conclusiones, o a modo de resumen, pues traigo pues como las tablas eh, del área bajo la curva para medir la efectividad de cada una de estas variables en los diferentes grupos a los cuales podemos establecer la relación. Entonces, se dividen en esos tres grupos de los pacientes con hipertensión, con sospecha de glaucoma y con la presentación del glaucoma pues temprano.
vemos como en general la respuesta fotópica negativa, que es la que está representada en un color azul clarito, tuvo un excelente desempeño, a pesar de que todas tuvieron muy buen desempeño, tuvo un excelente desempeño y quizás superior a las otras amplitudes representadas en el patrón. Y esto ya finalmente lo ponen en correlación, como vemos aquí en las tablas finales, con los parámetros de los tres grupos y los hallazgos en las diferentes alteraciones de los grosores mediante el OCT y finalmente las tablas de correlación entre estos dos nos ofrecen buenos resultados respecto a los pacientes con sospecha de glaucoma y enfocados pues en la respuesta fotópica negativa que estaba pues como en relación con las curvas, en el área bajo las curvas. Entonces, finalmente podemos concluir con este estudio que se tiene en cuenta que esta respuesta fotópica negativa puede ser un test sensible para esos pacientes que tienen una difícil decisión o nos generan un dilema en establecer si es o no una sospecha de glaucoma. En esos pacientes que los patrones, que digamos los UCT dan sospecha, pero las perimetrías no son concluyentes y queremos pues estar totalmente seguros. Pero adicionalmente, como este mismo estudio y los anteriores solo son puertas abiertas pues a futuro para definir bien la efectividad de estas herramientas y poder disminuir la variabilidad que hay entre los resultados. En Entonces, ya ese, pues, en ese, hola, este examen de respuesta fotópica negativa se puede hacer en la clínica en este momento. sí, doc, ¿Sí? sí, Ah, doc. bueno, ok. Yo creo que sí, ese es el que, si no estoy mal, el doctor Lozano está realizando con el doctor Contreras. Ellos tienen ya montado pues Ok, listo, un perfecto, programa. ¿Listo? perfecto. Y finalmente, pues como para llevar a casa la electrofisiología en glaucoma, entonces podría decirse que todavía es un área eh, pues en descubrimiento, como que está dando sus pasos grandes, pero que existen todavía muchas hipótesis a definir bien y eh, a pesar de que pues tenemos múltiples opciones para su abordaje y que nos dan mucha información, hay una variabilidad pues muy marcada como estamos hablando, ya sea por parámetros pues, propios de las poblaciones o en quizás en definir pues una relación con los protocolos para cada uno de estas poblaciones. Entonces tendríamos que definir pues nuestros umbrales diagnósticos de forma adecuada para tener pues como esta herramienta y que por ahora no se puede utilizar pues como una herramienta de primera línea del diagnóstico de glaucoma. Entonces, se tiene como una herramienta de apoyo, principalmente en estos dilemas diagnósticos, en las sospechas o en los hallazgos pues, de glaucomas tempranos, y asimismo se debe seguir trabajando pues, en definir qué valores nos van a permitir un adecuado seguimiento de forma más objetiva y ya con tener estos valores y en relación con lo que hablamos de la presión, definir cómo están las terapias, cómo detener la progresión de la enfermedad y controlar la disfunción de las células y consecuente daño celular, y no esperar pues que daña lo que tradicionalmente tenemos es esperar el daño estructural y posterior el funcional, pero ya estamos viendo que esto ocurre quizás de manera contraria. Bueno, qué pena pues el tiempito ahí adicional, pero esto es lo que les tenía pues para hoy. Muchísimas gracias. Pues a mí me parece, Valentín, que has hecho una presentación y nos has enseñado hoy muchísimo, dándonos claridad sobre estas herramientas diagnósticas. Y como tú lo mencionas, la motivación para la revisión de este tema es porque en la medida en que podamos definir célula enferma y no célula muerta, pues, y empezar terapias que estamos a futuro, ojalá a futuro cercana de lograrlo, pues entonces vamos realmente a prevenir realmente el daño por glaucoma. No esperar el daño estructural y menos el daño funcional para ello, como objetivo básico. De tal manera que esa es la principal motivación de esta presentación y te felicito, Valentín, porque lo has hecho en una forma totalmente didáctica, extraordinaria y clara y al menos yo quedé muy satisfecho con mi presentación. Muchas gracias.
Sí, no, Valentín, muy bien, felicitaciones, nada por agregar. Como dice el doctor Mendoza, es lo dice de una manera muy amplia, muy precisa, muy concisa. Es un tema nuevo, la verdad para mí, por ejemplo, es un tema nuevo en muchas áreas y yo espero que con el paso de los años todas estas técnicas tengan su lugar específico, con su peso específico y sean parte de la rutina de los exámenes en glaucoma. Muy interesante, la verdad. Muchísimas De gracias. acuerdo, de acuerdo. Gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Feliz día para todos entonces. Feliz año para todos. Hasta luego.